Argentina? Voy a extrañar el país. Quiero ver más, quiero ir al sur, quiero ver todo. Acá está la frontera argentina con Brasil. Bastante tranquilo ahora el movimiento porque es temprano. Los anteojos son para que no se vea mi cara de tristeza que me estoy yendo. Crearon el sistema, ahora podés hacerlo de arriba al auto, los papeles en la salida de Argentina a Brasil. Mirá, antes tenías que bajarte y estar 30 horas esperando en una fila. Ahora lo haces arriba al auto. Muy bueno el sistema. No olvidamos hacer la declaración jurada. Fíjense ahí, todos esos galones de gasolina que hay en el piso se los sacaron a una persona que estaba intentando contrabandear gasolina de Argentina hacia, no sé hacia dónde iba. Se lo sacaron todos y ahí están, miren. Miren cuántos litros se llevó. Se gastó toda la plata al recontra pedo. La fila para ir a comprar gasolina barata argentina, mirá. Oh, bien, facturando la YPF, Bem-vindo ao Brasil. Ya estás listo para las playas con tus anteojos. Acá ya estamos entrando a Brasil. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Lisandro? O sea, no hay nada para La tierra colorada. ¿Dónde están las cataratas? No hay mucha agua. Pero qué pena, che, que no hay más agua. Sí. Se secó todo, mira, se puede ver la piedra ahí toda rajada, seca. Y los chorritos de agua, finitos. Esto sí que es una belleza increíble. No, con el arcoíris y todo. Bueno, ahora ya estamos al lado brasilero y Lisena está probando el café pasado, que es típico de acá. Pero mirá qué bueno acá como te lo hacen. Y es rico. Este le dicen quiche en Brasil. Esta empanadita es muy común, muy tradicional. Una aceituna. Muy bueno. ¿Y esto? Eso le dicen coxinha. Es una masa, frango adentro que es pollo. Espectacular, probar. Yo sé que esto te va a gustar mucho. Tiene queso arriba. Muy rico. Tiene pollo, es bien textura y para el desayuno es perfecto. El quiche maravilloso. Y ese ya no es tan sano, pero te llena, ¿viste? Es un masacote frito. Le dicen coxinha. Rico, ¿no? Sí, me gustaron los dos, pero el otro parece un poco más sano. Y esta es la frontera de Paraguay. Oh, mira la cantidad de gente que hay hecho. Estás entrando a Paraguay, mi amor. Vamos a ver si pasamos. Dois. Demoró mucho tomar el conteo. Ahora estás en Paraguay, Lisandro. A ver si me dan la estampa o no. Creo que no te van a dar acá, Lisandro. Ya entramos al país. Qué ansiedad. No hay control aduanero. Qué cantidad de tráfico, todo. Motos. Hola. 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 No te puedo creer. Hizo así. No. Bueno. Gracias. Me sorprendió la cantidad de opciones de tiendas que hay para comprar. Hay de todo acá. No, los paraguayos realmente gente muy buena, muy servicial. Como tenemos tiempo limitado y no vimos un shopping así cerca, dejar el auto, nos vamos. Ya nos volvemos a Brasil y a seguir viaje a Florianópolis. Fue corto el paseo por Paraguay. Pero un día quiero visitar, ir a la capital y recorrer. El auto. Creí que no venían más. ¿Todo bien? Mi amor. Sí. Vovózinha Maria? Seja Seja bem-vinda. Mira. Cáliz, Lisana. Tervitameteit. Nautigenei paevi. Brasilias. ¿Entendés, Mateo? ¿Qué dice? No sé. ¿Qué dice?
Querida Lisana, bienvenidos. Disfrutan esos días en Brasil. Teu clube de fãs. Papi, mami, João, Tina, Gonzalo. Ay, qué bueno que están acá. Acá les preparé para ustedes. Oh, mami, me preparé terrible cuadro. Pobre Joan, pobre gordo. ¿Qué Robamos el cuadro. Presente para ustedes. Ay, Todo preparado. Che, el gordo se arregló todo el cuarto. Sí, le arreglamos. ¡Oh, Joancita cobra! Se juega. ¡Joancita cobra! Está igual. Oh, está filmado encima. ¡Ay, qué alto que está! ¿Todo bien? ¡Oh, Joancín! Gusto. Mirá el gordo. Una cara en sueño, creo. Mirá el gordo. ¿Está bien? Valentina! ¿Todo bien? Valentina. Hola, hola. Un gusto. ¡Gonza! Ay, vale, ¿Te digo Pai Gonza ahora? Pai Gonza. ¡Mirá! Ay, ¡Ah, uy! ¡Mirá lo que es! ¡Qué linda! ¡Qué hermosura! Patita pasa las patitas del Mateo. ¡Es verdad! mirá, Che, Valentina, ¿se puede tocar o no? Sí, lo único, lávense siempre las manos. Vengan, ponemos con un poquito de acá. alcohol. Emma, ¿no? Sí. Emma, ¿no? Boludo. Mirá. Ponela ahí en la cabeza. Ay, Mateo. Ay, no, el Mateo no me pasa confianza. Y bueno, no es fácil. No es fácil. No quiero. No la Tranquilo. Amacala, hablale. Hacele besito acá. Che, no hace falta que te así. No puedo ni moverme, boludo. Bueno, ¿qué hay que hablar? Hago el movimiento de la panza de la madre, que es así, mira. Claro. Llegando a la playa. Ayer llegamos a la noche, así que no vi nada. Ahora Lisana va a ver la playa brasilera por primera vez. Todo era oscuro. No pude ni dormir porque estaba ansioso. ¿En serio? Sí. Primera vez en la playa de Brasil, Lisana. ¿Te gustó? Eso es un sueño. No, creo que... Porque hoy no hace tanto calor, pero creo que cuando hace calor es lindo. Sí, está un poquito fría. Qué bueno que está. ¿Te gustó? Sí. Yo quiero aprovechar a presentarles a mi hermano, Tomás. No, Tomás. Mira, me confundo los nombres con Joanciño. Este es mi hermano, Joan. ¿Todo bien, gente? ¿Cómo les va? Placer, Joan. La gente no sabe, pero el Joanciño es brasilero, pero habla en español. Portugués, español, inglés. Nada, no habla en inglés. Y ruso. Sí hablo en inglés. ¿Qué va a hablar inglés? A ver, ¿do you speak English, bro? Yeah, 100%. 100%. Ay, Joanciño. Joan, ¿y qué estás haciendo ahí? Yo estoy programando porque yo estoy en una escuela técnica. ¿Quién es el más lindo? Yo. Pongan en los comentarios, ¿quién es más lindo, el Joanciño? Los dos son. Acho que eu, hein? Vos sos más Mim, hein? lindo, gordo. El Joan es más lindo. Always. El Joan está soltero y busca novia. Sí. Ah, Joancín. Mira, Sí. para el que no sabe, nosotros somos 4 hermanos. Y el Joan, el más chiquito, tiene 17. Y el más lindo. Y yo tengo 34. ¿Cuántos años de diferencia tenemos, Joan? La matemática no es el fuerte de No, Joancín. no es el fuerte. De ninguno en esta familia. No. Ahí está el Tommy, ya lo conocen, que es el tambero. Y esta es nuestra sobrina, Emma. Va a despertar. 5 minutos te tuviste que cuidar, le picaron 6 mosquitos. Pobrecita, Tommy. No grites. No grites. Va a despertar. ¿Se ríe? Se rió recién. A ver, Hace unas luego cari- otra vez para. Sí, es una A ver si se ríe. Es para ver si se ríe. Vamos a pegar otra vez. Tómatela de ahí. Esta la Valentina, es mi hermana. Si necesitan alquilar un departamento, una casa acá en Yureré, en Florianópolis, Valentina, ¿dónde lo alquilan? Yureré, Casvieira. Canasvieira, norte de la isla de Florianópolis. Miren, pueden alquilarlo con ella, que es Valentina Turismo. Valentina.turismo en Ella- las redes sociales. Nos mandaba al frente siempre que hacíamos acá. Ay, por favor. Se La hacían queremos. varias cagadas. La queremos igual a la Val. Y acabó de ser madre. Ella es Lisana. Ah, ya la conocen a Lisana. Y ahora, Lisana, tenés que cocinar los churros con mamá. Y acá les presento a mi madre. Miren, si no es mi cara.
Ella es María, es la hija de Nenucha que ya salió en el otro video, mi abuela Nenucha. Sí, Carmen Cafaral. somos todas de cámara, ¿no? Amamos una cámara. Mami, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre Lisana? Esta. Me vino a robar mi hijo. No estoy muy de acuerdo con eso todavía. Ah, viste, Lisana, no le ganaste el corazón todavía. Todavía no, va a demorar. No soy fácil. No soy fácil. Tenemos varios días todavía. ¿Viste, Va a Lisana? ser una batalla. A ver quién se lleva el mate. La batalla continúa. ¿Qué van a hacer, mami? Unos churros. ¿Cuál es la receta, mami, de los churros? Harina, un poquito de sal y agua hirviendo. Nada más, cualquiera lo puede hacer, ¿viste? Este es muy simple. Falta nos va a mostrarles mi papá, pero creo que está atendiendo, ¿no? Sí, alguien tiene que trabajar. La casa de mi mamá, qué lindo. Las plantitas. Le voy a mostrar el frente de la casa. Pará, voy a hacer un tour por la casa a ustedes, gente, para que conozcan. Esta casa queda a 100 metros de la playa, acá en Brasil, en Florianópolis. Miren qué linda que es, se los voy a mostrar. Estoy pasando por el pasillo. Miren. Miren, esta es la calle, frente de la casa. Ese es mi papá, que hace quiropraxia. Si alguien tiene dolor en la columna. Acá al frente de la casa. Miren qué lindas plantitas. Qué hermoso que está el patio. Y allá, donde ven en aquella calle que no se ve más o menos, si te metes hasta el fondo está la playa. Ah, y para allá se van a la playa de Canasvieiras, que es una playa muy conocida, que vienen un montón de argentinos acá a pasear. Sana, cuando yo lo mandé allá, él trabajaba. Yo no sé qué hiciste vos que volvió así. No te podés pasar con la cantidad de agua, porque si no después explotan. Ô, Joãozinho, tá fazendo o que aqui, porra? Ah, é muito curioso, né? Porque a mi hijo le gusta así, la novia como la madre, ¿viste? Que trabajen, que sepan hacer las cosas, que los atiendan, anda sabiendo. ¿Querés mezclar a ver si tenés fuerza? Esos bracitos ahí, mira. Esos bracitos de modelo, me parece que los churros no van a salir ahora. Y ahora sí que hay que tener músculo para esto. Oh, parece los churros que hago yo en el inodoro. Qué pelotudo, boludo. ¡Qué amor! Dijo que le va a saltar el aceite. Churros de la abuela, vienen a comer. Se largaron los churros. Pon un poquito más. Fuerza. ¡Ay, tal, Sana! Mucho mejor que estar sacando leche de vaca, ¿no? Sí. Y sí, porque acá no te cagan los churros. Ahora les quiero presentar a mi papá, que está acá en el consultorio. Es mi papá, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo Si les quieren va? hacer quiropraxia, Quiropraxia, sí. acá en Florianópolis, sí que pueden venir porque hay mucha gente que viene a vacacionar y le duele la columna, Exacto. ¿no es cierto? A ver, sentate acá. Sentate. Sentate. No quiero. No, sentate. sentate, mirá. Sentate, vos sentate ahí. Sentate. Dale. No me rompen los huesos. Ahí está. Sentate ahí. Liz, Tengo miedo no de te va, eso. pero es bueno para vos. No, tengo miedo. No va a pasar nada. No tengo miedo. Bueno, mira, filmame a mí. Oh, no. Uf, no sé lo bueno que es. Ay, cómo me duele ahí. Ahí. Oh, está re inflamado. Inspira. Y solta. Vamos los dos. Vamos ahí. Oh. Siempre que hago quiropraxia y después termino como que me siento muy relajado. Bronchinos para comer. Bueno, Lisana, vamos a ver si te gustan los churritos. Que se cae en la mesa solo. No, ponele con la cucharita, mi amor. No, metelo con ganas, sí. Eso, con ganas, eso. Muy bien. Oh. Hasta ahora en mi vida los mejores. Vamos, limpiate la boca. ¿Rico? Los mejores churros que probé en mi vida. Oh, mira el Francino cómo le da. Dijiste que no comes azúcar, ¿no? No, la dieta se va a la mierda. Y está en Brasil, ¿qué querés? En Brasil comiendo cosas argentinas. Comiendo churros con dulce de leche y tomando mate. Exacto. No hay nada más argentino que esto. Es muy caliente. ¿Qué? ¿Qué?
abro la puerta acá al frente y la cortina. ¿Qué estás haciendo, mami? Ella es Paula. Paula. Tudo bem? ¿Todo bien, Paula? Pero no, yo no. ¿Para portugués, Paula? Está haciendo las uñas de mis manos y las uñas de mis pies. Ella trabaja súper bien, es súper delicada. ¿Y cómo la gente puede encontrar a la Paula? Angel Nails. Pueden llamarla, pueden contratarla, ella es top. Lisana ya la contrató, ¿no es cierto, Lisana? Para mañana. Para mañana. ¿Y el Joan también la contrató? Sí, las contraté para los pies y la mano. Voy a ¡Ah, pintar, Joan! Toda la familia. Dijo que tiene pesa. Sí, tengo pesas. Después te las busco. Ahora me dejas tranquila, Lisana, que este es mi momento de relax. Bueno, me voy.